muy interesantes. Las implicaciones son que yo, desde el punto de vista de orientación, de diseño orientado a objetos y de arquitectura, yo puedo desacoplar la aplicación del sistema de gestión de base de datos. ¿Sí me sigue? Porque resulta y pasa que entre los distintos sistemas de gestión de base de datos, nos guste o no, hay pequeñas diferencias en los lenguajes, en la forma en que se comunican. Entonces, cuando uno trabaja, digamos así, a pie, y uno cambia el sistema de gestión de base de datos, tiene que cambiar muchas cosas en la aplicación. ¿Me sigue? Pero cuando uno tiene esta capa de abstracción y uno cambia el sistema de gestión de base de datos y pone otro, el código que está aquí arriba tocando el modelo orientado a objetos cambiará. Es el mismo, ¿se da cuenta? Porque él no está trabajando directamente en contra del sistema de gestión de base de datos, está trabajando contra esa capa intermedia que hace la transformación automática. Lo que uno tiene que hacer es que la capa intermedia tiene que poder ser adaptable a un sistema o a otro. ¿Okay? Y esas capas intermedias pues son adaptables. ¿Alguien me va siguiendo? ¿O alguien tiene una pregunta? ¿No? Okay. Entonces, bueno, hay un componente, fíjense, que en base a la descripción de correspondencia genera de forma automática los SQL para consultar, actualizar la base de datos, etc. Y el cliente utiliza y consulta y actualiza los objetos persistentes. Nunca toca la base de datos. Y el ORM, que es ese componente persistente, es el que se encarga de sincronizar el estado entre los objetos y la base de datos. Magia. Yo toco los objetos y el ORM se encarga por debajo de trabajar con la base de datos. Desde el punto de vista del cliente, o sea, del que está programando con esos objetos, eso es como si fuera un sistema de gestión de base de datos orientado a objetos. ¿Se dan cuenta? Porque el tipo solo toca el modelo de objetos y el ORM por debajo se encarga de manejar el modelo de objetos. ¿Bien? Y ahí es donde yo les digo que bueno, que yo los engañé pues. Yo los engañé en el sentido de que les vendí que este código era código de un sistema de gestión de base de datos orientado a objetos. Y es mentira, eso no es código de un sistema de gestión de base de datos orientado a objetos. Eso es código de Hibernate. ¿Ok? Y Hibernate es un ORM. Y como Hibernate es un ORM, con lo que acabamos de decir, fíjense que la sensación que uno tiene cuando programa con esto es como si la base estuviese trabajando con una base de datos orientada a objetos. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a trabajar con Hibernate. ¿Ya? Vamos a trabajar con Hibernate. En principio las aplicaciones van a funcionar con Hibernate. Y la sensación que vamos a tener es esa. Estamos trabajando, independientemente del gestor de base de datos de abajo, estamos trabajando con un sistema de gestión de base de datos orientado a objetos. A pesar de que no lo es una capa de persistencia. ¿Okay? Hablando un poquito sobre Hibernate, vamos a dar un taller particular sobre Hibernate, pero puedo hablar un poco. Esto es un modelo arquitectónico de capas de Hibernate, ¿no? Fíjense lo que uno tiene. Uno tiene arriba la aplicación, que tiene objetos y clases propios para lograr sus objetivos. Y uno tiene algo que son los objetos persistentes, o sea, objetos que se salvan en la base de datos, que se guardan. Esos objetos persistentes, en este caso, por ejemplo, son persona, profesor, departamento, etc. ¿Bien? Entonces ellos son los que se guardan. A veces eso lo llaman, pueden escuchar este nombre, ¿no? Modelo de dominio. Los que están viendo ingeniería de software quizás digan, pero eso a mí me lo dijeron en ingeniería de software y no era necesariamente esto que me están diciendo. Bueno, a veces lo llaman modelo de dominio. Entonces hay que tener cuidado con la terminología porque a veces varía un poco. Entonces noten que tengo aquí a Hibernate, que es ese componente de persistencia, que toma esos objetos persistentes o esas instancias y él se encarga de guardarlo en la base de datos. ¿Y cómo sabe él en qué tabla tiene que guardar qué objeto y en qué columna tiene que poner qué atributo y cómo manejar las relaciones y bla, 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 bla? Él lo sabe porque Hibernate tiene, y esto es un poquito viejo, ahí sí, ahorita les digo cuál es la alternativa. Hibernate tiene en XML un mapping donde se describe el objeto tal, cuya clase es tal,
cuyo nombre es tal se guarda en la tabla tal. Y el atributo tal del objeto se guarda en la columna tal. Y así sucesivamente. ¿Okay? Digo que eso es viejo porque hoy en día Hibernate está utilizando annotations. O sea, uno toma, por ejemplo, un método y le dice, bueno, o una clase, uno le dice, esta clase la vas a guardar en tal tabla y tiene tales características. Y este atributo va en tal columna y así uno va especificando de alguna forma el mapeo. Es mucho más cómodo porque, si les soy franco, hace algunos años cuando trabajábamos con XML, una clase persistente, uno tenía el objeto, la clase, y además tenía un archivo XML y tenía que mantener ambas cosas sincronizadas. Entonces era un poquito fastidioso. ¿Okay? Entonces ahora, hoy en día, se utiliza fundamentalmente eso. Y bueno, y también hay unas propiedades adicionales que le permiten a uno configurar cosas como, por ejemplo, a qué base de datos lo voy a conectar, tamaños de las piscinas, los pools de conexiones y un montón de detalles adicionales que vamos a ver quizás más en profundidad cuando entremos en detalle del taller. Entonces esta es una vista general. Está clara la visión de arquitectura. Después vamos a ir afinando en el taller en particular y conversando de esto. Esto es una arquitectura una vista mucho más profunda, quizás, de la arquitectura. Fíjense que arriba tenemos la aplicación, ese application que está ahí es este mismo application, y ahí él dice, bueno, la aplicación tiene algunos objetos que son transient. Cuando uno habla de un objeto que es transient, uno está hablando de un objeto que no es persistente, o sea, que vive solo en memoria. Y cuando uno habla de un objeto persistente y uno plantea poner objetos persistentes, uno está hablando de los objetos que se almacenan en la base de datos, ¿no? Lo que de alguna forma está marcado allí en rojo, en ese rectángulo rojo, es Hibernate. ¿Okay? Solo que estoy mostrando algunas cosas que hay ahí adentro. Entonces, bueno, Hibernate tiene, voy a nombrar muy brevemente, después vamos a entrar en detalle en el taller. Hibernate tiene algo que es el Session Factory, y el Session Factory es una clase, un objeto que me permite establecer una conexión con una base de datos, configurar y construir una conexión con una base de datos. Y el resultado, lo que me devuelve el Session Factory, es una sesión. ¿Okay? Una sesión de Hibernate. Entonces, la sesión de Hibernate, imagínenselo como mi conexión, mi vínculo con la base de datos. Es el objeto al cual yo le digo, esa sesión, mira, esta persona o este profesor, sálvalo en la base de datos. Yo le digo a la sesión que lo salve en la base de datos. ¿Okay? O cárgalo de la base de datos, y así sucesivamente. Hibernate también tiene el manejo de transacciones. Nos vamos a dar cuenta más adelante que el concepto de transacción es muy importante. Entonces lo tiene incorporado. Y debajo de Hibernate se soporta o se apoya en toda una serie de tecnologías base de Java, ¿okay? Que me permiten acceder a ciertos servicios y acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, JDBC es una tecnología esto viene de Java Database Connectivity, y es una tecnología que me permite acceder transparentemente a casi cualquier tipo de base de datos. Nosotros vamos a hablar de esa tecnología. La idea es enseñarles a usar, hacer un taller de al menos una sesión posiblemente sobre JDBC. Viene útil. JTA viene de Java Transaction API y es la que se encarga de manejar de forma uniforme las transacciones entre distintas bases de datos. Y esto, JNDI, viene de Java Naming Directory y se encarga de, digámoslo así, esto es cuando ya se empiezan a hacer aplicaciones empresariales y ustedes no se quieren conectar directamente a la base de datos, entonces hay un directorio de servicios y uno básicamente pide los servicios por su nombre más que por la información directa de la base de datos. Eso probablemente no lo toquemos, ¿okay? De hecho no lo vamos a tocar. ¿Alguna pregunta? De nuevo, tranquilos, esto cuando veamos el taller, ¿sí? Por lo menos lo que es el Session Factory, el Session, el Transaction, vamos a entrar un poco más en detalle y los vamos a usar, ¿okay? Y cuando veamos la parte de JDBC, vamos a trabajar un poco con JDBC, que es importante. Los DAOs utilizan mucho JDBC, así que tenemos que saber usarlos. Algunos ejemplos de código, y lo voy a mostrar relativamente rápido porque vamos a tener un taller sobre esto. Fíjense, esta es una clase CRUD. Déjenme agrandar el tamaño de esto.
16. Con la esperanza de que se vea en la cámara. ¿Ok? Fíjense, esto que tenemos aquí, este objeto CRUD, este tutorial particularmente lo hizo un colega cuando estábamos en la empresa para una capacitación. Bueno, este tutorial, este objeto CRUD, imagínense que es, no sé, profesor, persona, automóvil, cualquier objeto que represente algo que quieren persistir. ¿Sí me sigue? Se podría quizás utilizar un mejor ejemplo. Y ese objeto tiene un entero que es de tipo que se llama ID y es el identificador. O sea, ¿qué tipo de clave se está usando aquí? ¿Ah? ¿Será concreta? ¿Será abstracta? Abstracta, ¿ok? No significa nada. Y en este caso déjenme decirles que bueno, aunque depende un poco del sistema de gestión de base de datos que usen, normalmente esa clave va a ser abstracta y autoincremental. ¿Ok? Normalmente. Entonces, bueno, él tiene su identificador y tiene su campo description, o sea, para decir que tenemos algún otro campo. Y luego tiene un montón de métodos: getID, setID, getDescription, setDescription. ¿Vale? O sea, por cada atributo que ustedes van a tener en ese objeto van a tener un getter y un setter, un getter y un setter. Y ese es un patrón que es muy repetitivo en Java. ¿Okay? Algunos lo han criticado mucho, otros lo aprecian mucho y nos permite hacer cosas muy interesantes, ¿no? Fíjense esto. Estos son los annotations de los que les comentaba hace un rato. ¿Okay? O sea, aquí con este annotation estoy diciendo que este objeto es un entity, o sea, es una entidad persistente, ¿sí? Eso es lo que significa. Aquí estoy diciéndole que este objeto está mapeado a la tabla cuyo nombre es t_root. ¿Vale? No voy a entrar en detalles ahora sobre el proxy, eso es para configurar una cuestión adicional y cuando veamos el taller les comento un poco. ¿Ya? Y luego fíjense lo que estoy diciendo, a ver, en el getter del ID estoy poniendo una annotation ID. O sea, estoy diciéndole a Hibernate, ese atributo es la clave de la tabla. Eso es lo que estoy diciendo. Y aquí estoy diciéndole, mira, y no solo es la clave, sino que es un valor que es generado automáticamente. O sea, el usuario, el cliente que utiliza este objeto no lo define, sino que él se va generando automáticamente. Y la estrategia de generación aquí es automática. En pocas palabras es la que más le guste al sistema de gestión de base de datos que estemos usando por debajo. ¿Se dan cuenta? Si uno quiere, uno puede cambiar las estrategias de generación y bueno, si quieren después podemos hablar de esto, aunque no es quizás. Yo no sé qué le pasa a la autocompletación en este caso, tengo que revisar eso. Bueno, aquí uno puede utilizar otras constantes, valga decirlo, y cambiar esa estrategia. Si por ejemplo uno no coloca este annotation, entonces ya no será autogenerado, sino que uno tiene que especificar el ID, lo cual es un verdadero dolor de cabeza en este caso. Fíjense que description no tiene ninguna anotación, porque Hibernate asume por defecto que si hay un atributo en la clase, él asume que eso se va a serializar, ¿ok? Y él asume que la columna en la base de datos en la cual se va a guardar ese atributo se llama igual que el nombre del atributo. O sea, en la tabla tcrud va a haber una columna que se llama ID, que resulta que es clave primaria. Y va a haber una columna que se llama descripción, que bueno, no es clave primaria. Él se da cuenta que el tipo es de tipo cadena y él automáticamente asume que la tabla es un varchar de tamaño 256.